El comienzo fue, como siempre, algo imprevisto, ¿no? No hubo una decisión de decir voy a escribir un diario. Por motivos políticos, nos mudamos del lugar donde yo había nacido, un pueblo que se llama Drogué, y fuimos muy cerca de ahí, a unos 400 kilómetros. Pero yo viví eso como una suerte de destierro, diría. Y entonces recuerdo muy bien que mientras la casa ya estaba con los muebles listos para ser mudados, me senté en una pared y empecé a escribir un diario, ¿no? Y la primera anotación que recuerdo es algo sobre si hay que despedirse de la gente cuando uno se va o cuando llega. Esa era si saludar a la gente tiene que ver con irse o no. Esa fue la primera. Y yo imagino que el impulso tuvo que ver con retener un poco la situación, ¿no? Creo que la literatura quizá tiene que ver con eso, ¿no? Uno escribe porque retiene imaginariamente algo que va a perder o que imagina que va a perder. La otra experiencia curiosa de un diario es cuando uno lo relee, ¿no? Que no es algo que yo haga con frecuencia. Solo releo el diario cuando no estoy nada bien y me doy cuenta, busco a ver si en algún otro momento en el que he estado más o menos en crisis he logrado salir adelante, ¿no? Quiero decirte que en el diario siempre lo que uno encuentra es que nunca hay una solución que no tenga salida, ¿no? La otra cualidad que tienen los diarios es que hay momentos que uno recuerda con mucha nitidez, como muy importantes, que sin embargo no están escritos en el diario, ¿no? Quiere decir que cuando los vivió uno no se dio cuenta que eran muy importantes. Luego el recuerdo los construye como algo inolvidable, ¿no? Y después momentos que en el diario están escritos como momentos de gran intensidad y de como una experiencia muy, muy nítida, me los he olvidado, ¿no? Están solo en el diario. Entonces es como si hubiera vivido dos vidas, ¿no? Creo que es el presente, ¿no? El que uno trata de captar en un diario, ¿no? Por un lado, porque el presente es el tiempo de la pasión, ¿no? Digamos, cuando uno está realmente en una pasión, puede ser una pasión amorosa o pasiones de distintos... El momento de jugar al ajedrez, por ejemplo, un momento que uno está muy concentrado en una partida, por ejemplo, uno no piensa en el futuro. El futuro es algo que digamos, uno no piensa en las consecuencias, yo diría, ¿no? Y si lo recuerda es que ya pasó. Entonces el presente tiene algo muy particular, muy conectado con una emoción que sucede en ese momento. Entonces también la imagen de los patos yo no la había asociado, ¿no? Con la idea de que uno vive siempre, o que uno pretende no perder nunca la sensación de estar en el presente. Entonces quizá un diario es el intento de estar siempre en el momento intenso del presente, ¿no? De hecho, un diario se escribe en presente, a diferencia de un relato que se escribe en pasado, ¿no? ¿Por qué yo me sentía muy cerca del trabajo de Eduardo Stupía? Porque yo veo que en él la imagen está fragmentada, yo diría, ¿no? Para llamarlo así. Es como que la imagen es necesario recomponerla. Distintos momentos de los cuadros se pueden unificar en distintas redes o distintas conexiones, como si el tiempo estuviera dentro del cuadro, ¿no? ¿Por qué yo me sentía muy cerca del trabajo de Eduardo Stupía? Porque yo veo que en él la imagen está fragmentada, yo diría, ¿no? Para llamarlo así. Es como que la imagen es necesario recomponerla. Distintos momentos de los cuadros se pueden unificar en distintas redes o distintas conexiones, como si el tiempo estuviera dentro del cuadro, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Como si él hiciera presente la idea de una imagen que se ha expandido y que desde el momento del inicio al momento que uno ve ha pasado un tiempo que está en el cuadro, ¿no? Y la otra cosa que siento común con él es que a mí me interesan mucho las narraciones que cuentan varias historias a la vez. No, digamos, más que las historias lineales, me interesan las historias que se bifurcan, que se retoman luego, ¿no? Y me parece que en el caso de Eduardo no hay una sola imagen ahí, sino que las imágenes también son múltiples, ¿no? Pero esas son, bueno, ilusiones, más bien, de conexión. Yo creo que la conexión entre los textos y
y la obra, las imágenes de Eduardo son libres y que seguramente los que recorran la exposición harán ellos mismos su propia relación. Aunque no es del todo así, uno sin duda en el momento en el que está escribiendo una novela o un relato está mucho más atento. En cambio en un diario uno trabaja en momentos de mucha lentitud personal y por lo tanto la experiencia de que la escritura está también muy conectada con la estupidez propia y con el no saber propio y con la desorientación, ¿no? Y que no es verdad que un escritor escriba siempre cuando está atento y lúcido, sino que hay que ser capaz de escribir en todos los estados de ánimo, ¿no? Y yo creo que la escritura también pasa por momentos en que uno no está para nada inspirado y no es para nada lúcido, y que la estupidez a veces descubre momentos lingüísticos muy notables, ¿no? Aunque no la esconde siempre, trata de que no se note, ¿no? Es una cultura esta en la que todo el mundo parece estar demasiado informado, con demasiada cultura a su disposición, ¿no es cierto? Y sin embargo me parece que tenemos que ir a esos recovecos, a esos lugares más oscuros de la ignorancia, de la aspiración a salir de estados que son más bien estados adormilados, ¿no? En el caso nuestro de los argentinos me parece que ese problema renació como cuestión, no bien empezamos a tratar de dejar un testimonio de lo que había sido la experiencia de la dictadura argentina, que no tuvo la magnitud numérica de las experiencias de los campos nazis, pero tuvo la intensidad atroz de acciones que escapan a la comprensión. Secuestrar mujeres embarazadas y torturarlas y luego quedarse con los hijos, ¿no? Son cosas que parecen escapar a cualquier capacidad de comprensión o de compasión por lo que hacen eso. Entonces, ¿cuál es el límite del lenguaje, ¿no? Frente a esta cuestión? Yo creo que eso es lo que está presente en Brecht y en Adorno. Yo escribí un libreto para una ópera de Gerardo Gandini, inspirada en una novela que se llama La ciudad ausente. Y a mí me impresionó mucho algo que dice Fassbinder, ¿no? El director de cine, que también dirigió ópera, ¿no? Y dice, en la ópera, los personajes cantan porque ya no pueden hablar, ¿no? Porque están puestos en un plano tan extremo. Me gustó mucho esa reflexión, ¿no? Que sería una de las modulaciones posibles del lenguaje cuando uno cruza ese borde, ¿no? El grito, el canto, o cuestiones así, ¿no? Entonces, me parece que es eso lo que está presente cuando las experiencias son muy extremas, ¿no? Creo que acá en España eso reaparece a veces con las tumbas de NN, con el intento de reconstruir cómo fueron las situaciones, ¿no? Que son momentos que se toca un borde, creo, ¿no? Algo de eso estaba presente en el hecho de que esas dos reflexiones de Adorno y Brecht me tocaron personalmente, ¿no? Que la relación entre política y literatura muchas veces está invertida, ¿no? Muchas veces los críticos creen que es la política la que define el modo de reaccionar de un escritor. Y yo creo que muchas veces la fidelidad a su poética le hace cambiar las ideas políticas, ¿no? Es decir, que la política no es lo que decide todo. Muchas veces uno podría encontrar muchos ejemplos de escritores que han muerto para no traicionar su poética, ¿no? Vivimos en una sociedad donde parece que lo único que importa en la decisión moral de un individuo es la política, ¿no? Entonces un poco era en contra de ese esquematismo, ¿no? Los espiritistas son muy, muy simpáticos, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que el peronismo es espiritista, ¿no? Porque siempre hay un muerto que habla desde ahí arriba. Perón, Eva Perón, ahora Néstor Kirchner, que también parece que, ¿no? De modo que esos cruces, esa mirada sobre la política un poco más irónica, creo que nos ayuda a soportar el peso de la política, ¿no? Que muchas veces parece ser el único horizonte, ¿no?